¿Qué pasa, gente? Estamos aquí otra vez. Vamos a grabar nuestro siguiente podcast. Pues sí, vamos a hablar hoy de bastantes temas. Vamos a hablar de obesidad, de sobrepeso, de dietas, si son efectivas, si no son efectivas. También vamos a hablar de ejercicio físico, si es efectivo o no para perder peso. Y bueno, vamos a hablar de un montón de temas que creemos que pueden ser interesantes, que os pueden ayudar mucho. Y nada, poco más que decir. Pues vamos allá. Vamos a ello. Bueno, pues para meternos un poco así en contexto sobre obesidad y sobrepeso, que es el tema alrededor del que vamos a hablar en este podcast, ¿qué causas son las que predominan en ese tipo de problemas? Vale, una cosa muy importante, cuando nosotros abordamos un problema, en este caso la obesidad y el sobrepeso, tenemos que distinguir entre causas próximas, es decir, lo obvio, lo que se ve, lo que genera directamente ese problema, y causas más distales. ¿Qué son las causas más distales? Causas menos obvias, lo que no se ve. Esas causas distales generan las causas próximas que finalmente van a generar o van a provocar ese problema. En la obesidad hablaríamos de causas próximas. ¿Cuáles son esas causas próximas? Pues lo típico que se dice de, oye, comes más de lo que gastas y te mueves poco. Como comes más y no te mueves, pues estás ganando peso. Que son las causas que normalmente suelen atacar a los profesionales que se dedican a esto, ¿no? Y luego las causas distales son esas causas que son más profundas, que están más allá y que afectan directamente a esas causas proximales, ¿no? Entiendo. Eso es. ¿Por qué? Porque al final, lo que se suele ver, lo que tú has dicho, los profesionales se centran en dietas hipocalóricas. Oye, vamos a ponerte una dieta en la que comas menos y por tanto vas a perder peso. O vamos a hacer que te muevas más mediante actividad física y por tanto al gastar más calorías vas a perder peso. Pero esto ya lo hablaremos un poquito más adelante. ¿Qué problema hay con toda esta teoría? Es una parte, ¿vale? Si tuviéramos un iceberg, por poner una analogía, las causas próximas serían esa punta del iceberg, lo que se ve, lo que está ahí, pero las causas más distales es lo que no se ve, lo que está bajo la superficie y que tiene mayor volumen, mayor peso en el problema que las causas próximas, ¿vale? ¿Cuáles serían estas causas más distales en la obesidad? Pues empezaríamos hablando, por ejemplo, de la genética, ¿vale? Va a haber cierta predisposición genética a engordar, a ganar peso. También hablaríamos de la epigenética, es decir, nosotros tenemos unos genes, pero se puede modificar la expresión de esos genes. Hay ciertos genes que se expresan y ciertos genes que no. Un ejemplo común que son los oncogenes. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa oncogen? Pues son genes que si se expresan desarrollan cáncer. Mediante el estilo de vida, por ejemplo, podemos hacer que esos genes no se expresen y no lleguemos a tener cáncer. Vale, entonces la expresión de esos genes al final depende de tu estilo de vida, del contexto, del entorno y dependiendo de eso se desarrollarán o no se desarrollarán esas características, entiendo. Eso es. Por ejemplo, la genética, no la epigenética, sino la genética es con lo que has nacido y se va a expresar sí o sí, ¿no? Eso es. A ver, no. O sea, la genética... No, porque la epigenética entraría dentro de la genética. Eso es. Vale, la genética son los genes que tú heredas, eso ya te va a dar cierta predisposición, pero mediante el estilo de vida, la ciudad, el sitio. ¿Habrá genes que se expresen o no? Eso es. Redes sociales, un montón de cosas, habrá genes que se expresen o no. Una de las cosas más importantes es el desarrollo en el feto, que se llama programación epigenética intrauterina. Es decir, la modificación a nivel genético que va a sufrir y a nivel del desarrollo que va a sufrir ese feto en el durante el embarazo. De hecho, en relación con esto que has dicho del desarrollo intrauterino del feto, de la epigenética, el feto al final está aprendiendo desde que se está gestando. Su organismo está aprendiendo desde que se está gestando. Y en algunas culturas de África, donde están pasando hambre, se ha visto que los niños que nacen allí nacen con un metabolismo mucho más ahorrador que el de personas que nacen que viven en culturas donde se come mejor. Nacen con un metabolismo más ahorrador. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier nutriente que entre, ellos lo van a captar y es más posible que esa persona, con la misma cantidad de calorías que come una persona normal, acabe teniendo sobrepeso. Eso es. ¿Por qué nacen con un metabolismo ahorrador? Porque les es adaptativo en ese ambiente. Claro, están diciendo, hostia, el entorno de fuera es hostil, hay poco alimento, necesito ser ahorrador porque si no me muero. Eso es. Pues todas esas características, que al final es a todo lo que se está exponiendo la madre durante el embarazo, si lleva buen estilo de vida, si lleva buena alimentación, si entrena, si no bebe, todas esas cosas van a afectar y van a hacer que el niño, porque de hecho el 50% de la obesidad se da antes de los 2 años. El 50%. Eso es. Y todo esto tendrá que ver, intuyo, la hiperplasia de las células adiposas, ¿no? Que en esa edad a lo mejor es mucho más
mucho más También, probable que ocurra. no lo he mirado, pero puede ser interesante mirarlo porque seguramente esos niños ya nazcan con mayor número de adipocitos y, claro, si tú naces con un mayor número de depósitos de grasa, por entendernos, puedes acumular más grasa. De hecho, una de las cosas que se da cuando ya hay una obesidad que se va desarrollando a lo largo de los años en el adulto, les cuesta perder peso, no solo por todo lo que vamos a hablar ahora, sino porque tienen más adipocitos, más depósitos para guardar Tienen grasa. más cantidad de células Eso que es. almacenan esa grasa. Eso es. Entonces, aunque tú bajes de grasa, aunque tú esa célula le quites grasa a esos depósitos, pero sigues teniendo más depósitos de almacén. Por tanto, no es solo que tú pierdas grasa de esos depósitos, sino que si tienes más depósitos, al final vas a tener más grasa que una persona que no haya estado o que no haya tenido un episodio de obesidad previamente. Vale. Y hablando de esto, de la obesidad infantil, si no me equivoco, el porcentaje de obesidad infantil ahora mismo en España era del 33%. O sea que es un número bastante preocupante, teniendo en cuenta que eso predice la obesidad en el futuro, ¿no? En una persona adulta. Claro, eso es. O sea, ya parece que hay factores desde la temprana edad que ya están predisponiendo a una persona a que gane peso. Vale. ¿Qué otros factores? Hemos hablado de la genética, hemos hablado de la epigenética. ¿Qué factores hay, aparte de estos dos? La psicología de la persona, factores a nivel psicológico. ¿A qué nos referimos con esto? Gestión de emociones, problemas a nivel conductual, hábitos muy establecidos y resistentes al cambio, aprendizajes, personalidad. Todos estos factores, si tienes mala gestión del estrés, mala gestión de emociones, todo esto va a hacer que ganes peso. Claro, porque ¿vale? todo eso influye directamente en las decisiones que la persona toma en cuanto a la alimentación y al ejercicio que hace, que es lo que todo el mundo ve. Entiendo. Eso es. Vale. Entonces, tenemos esa parte. ¿Qué otra parte habría? Y es una muy importante. Los factores sociales. ¿Vale? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de factores sociales? Pues, por ejemplo, el sitio en el que vivimos. Nosotros adquirimos una cultura al nacer aquí en España, por ejemplo, ¿no? Donde las celebraciones, cuando se sale con los amigos y tal, es muy típico todo eso relacionarlo con la comida, ¿no? Celebraciones con comida, pues eso ya va a influir en tu peso. También políticas que se están llevando desde la salud pública, políticas de salud pública contra la obesidad. Se está subvencionando comida basura. Si miramos al Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Sanidad está patrocinado por marcas que promocionan y venden ultraprocesados. Con lo cual, todas esas políticas de salud pública evidentemente van a influir en decisiones de los consumidores, que es muy típico encontrarse paquetes de donut, pan y productos ultraprocesados muy baratos, ¿vale? Entonces, evidentemente eso te va a incentivar a comprarlo porque son más baratos. Incluso hay en otros países, por ejemplo, en Latinoamérica, donde las bebidas de refresco son más baratas que el agua. O sea que directamente te están diciendo, mira, aquí lo tienes mucho más fácil. Eso y es. si ya encima tienen dificultades económicas, pues más todavía. A eso es a lo que te refieres con las políticas sociales que influyen directamente en esas decisiones, ¿no? Claro, sería lo siguiente, el nivel socioestructural. Sí. El nivel social, la clase social a la que pertenezca, la renta, si tienes muchos periodos de desempleo, si vives en un mal barrio, si hay alta delincuencia, todos esos factores también van a afectar al peso corporal, porque se van a expresar en emociones negativas, ¿no? En situaciones pues que escapan a tu control, y todo eso va a repercutir en tu peso corporal también. O sea que es muy importante tenerlo en cuenta, la situación social de la persona. Otro problema también son las alteraciones metabólicas, ¿no, Fran? Sí. Que has estado mirando tú cosas muy interesantes sobre eso. Y en cuanto a las alteraciones metabólicas hay muchísimas, ahora mismo no podríamos profundizar en ninguna de ellas mucho, pero una de las que yo considero más importantes son las causadas por el estrés. Que el estrés, como sabemos, puede aumentar nuestro apetito. Todos tenemos esa imagen de cuando estamos en una época de examen. Voy a poner el ejemplo de los exámenes porque yo creo que se identifica mucha gente. Cuando estamos en época de exámenes, mientras yo estoy estudiando, nos entra muchísima hambre, y además no nos entra hambre de comernos una ensalada de lechuga. Queremos Pringles, queremos Coca-Cola, queremos refrescos, alimentos ultraprocesados. Pero sin embargo también hay episodios estresantes como el examen en sí, que lo que hace es tener la sensación, ¿no? Lo que se dice de se me ha cerrado el estómago. O sea que el estrés puede afectar tanto aumentando el apetito como disminuyendo el apetito. ¿Qué es lo que va a ¿Cuál es la clave que va a hacer que aunque aumente el apetito o que disminuya el apetito de ese estrés? Pues está muy relacionado con las hormonas que se segregan, y estas hormonas que se segregan están directamente relacionadas con el tipo de agente estresante.
Tenemos los agentes estresantes, en los que el cuerpo actúa como si estuviera en una situación de lucha o huida, en las que el cuerpo segrega la famosa adrenalina o también adenocorticotropa, que son hormonas que están muy pocos segundos en la sangre y lo que hacen es activar nuestro sistema nervioso simpático muchísimo y nos entran los típicos sudores, se te cierra el estómago. ¿Por qué? Porque tu cuerpo interpreta que está en una situación de lucha o huida. Si me está persiguiendo un león en la sabana, yo no me voy a parar a ver qué puedo comer, ¿no? Lo que quiero es salir huyendo de ese momento. Entonces, en ese caso, disminuye nuestro apetito. Y luego también puede aumentar nuestro apetito, que se ha visto que es lo más común en la población. De hecho, 2/3 de la población que sufren estrés, ese estrés lo que causa es un aumento del apetito más que una disminución del apetito. En este caso, la hormona que estaría actuando son los glucocorticoides, que también está relacionado con la respuesta de estrés, pero se ha visto que están más relacionados todavía con la recuperación a esa respuesta de estrés que hemos tenido antes de lucha o huida. Y también en agentes estresantes que son constantes pero repetidos, lo que hemos dicho antes. Un evento de lucha o huida sería el examen, un evento constante y repetido que se mantiene en el tiempo, un estrés crónico podríamos decir, sería el estudiar. Ahí tenemos una secreción de glucocorticoides en la sangre constantemente y esos glucocorticoides están ahí durante horas. ¿Cómo aumenta el apetito eso? Se ha visto que actúan en el cerebro disminuyendo la sensibilidad por una hormona que es la que controla nuestra saciedad, que es la leptina. Entonces aumenta nuestro apetito o lo que hace es que no nos sintamos saciados. Y encima lo que hace es que tengamos preferencias por alimentos ultraprocesados y azucarados, que son los que más van a engordar. Y no solo eso, sino que además de aumentar nuestro apetito, lo que hacen es que tengamos más predisposición a almacenar grasa y en la zona del abdomen y en la zona de los órganos. Y tengamos la típica obesidad o cuerpo en forma de manzana, que está muy relacionado con ataques al corazón, alto colesterol, incluso con paros cardíacos, ataques al corazón y problemas cardíacos. Sí, arteriosclerosis. Arteriosclerosis, sí, exacto. Y eso hablando ya de los factores distales, que yo creo que... Eso es. O sea, al final, estas alteraciones metabólicas, en concreto el estrés que has hablado, tendríamos un estrés agudo, respuesta de lucha o huida rápida, exacto, que lo que te hace es te cierra el apetito, pero un estrés crónico mantenido en el tiempo, al revés, te incentiva a comer, ¿no? Te abre el apetito por todas esas desregulaciones hormonales que exacto. Y de hecho tiene un sentido evolutivo porque lo que hace es, joder, yo he tenido ahora mismo una situación súper estresante y ¿cómo me recupero de esa situación para enfrentarme a otra igual? Tengo que reservar energía. Eso es. También otra alteración importante sería la resistencia a la insulina, ¿no? Uh-huh. Por estimulación continua del páncreas, los hidratos de carbono, tal, pues bueno, se genera resistencia a la insulina. Entonces, por resumir, todos estos factores distales que hemos hablado de la genética, de la epigenética y, muy importante, factores sociales, gestión de emociones, aprendizajes, hábitos, problemas conductuales, personalidad y factores sociales. La cultura en la que vivimos, el contexto cultural, también políticas de salud pública que se están llevando a cabo, nivel socioestructural, renta que tienes, barrio en el que vives, nivel de estudios, todas estas cosas son factores distales que están influyendo en las causas próximas. ¿Y cuáles son esas causas próximas? Pues que comemos más y gastamos menos. Exacto. Pero eso es una consecuencia de muchos factores a nivel social y psicológico que están llevando a que no consigamos hacer una dieta o mantenerla en el tiempo y por tanto comemos peor y no nos movemos, que finalmente generan sobrepeso y obesidad. Claro. Voy a hacer una analogía para que se entienda esto bien, ¿vale? Porque puede quedar un lío y decir, oye, pero si al final yo lo que veo es que comes mucho y te mueves poco, ¿no? Aunque es muy importante, muchas veces esto no se ve en consulta. Vamos a hacer una analogía. Imaginaros todos, ¿no? Que ahora Fran y yo lo hacemos muy bien con el podcast, montamos una empresa que se llama Antifrágil, ¿vale? Y empezamos a facturar mucho dinero. Empezáis a ver mucha gente, le dais muchos likes, que eso lo podéis hacer también. Y bueno, ¿no? Facturamos muchísimo dinero. Mejoramos el micro, la edición, todo en general, ¿no? Joder, estamos a tope ya. Eso es, montamos una pedazo de empresa. Sí. Y ahora viene alguien, ¿no? Un chaval que está empezando y nos pregunta, oye, ¿y cómo lo habéis hecho? Y nosotros le respondemos, muy sencillo. Lo único que se trata es de que ingreses más dinero del que gastas. Y ya está, ya toma por culo. Y ya está. Claro. Entonces, claro, el que venga a preguntarnos se va a quedar, oye, este tonto le muy buena analogía, claro, porque es todo lo que hay detrás de esa gran empresa que se ha formado. Eso es.
El resultado o lo que se ve, sí, ingresa más de lo que gasta, entonces tiene mucho dinero para poder reinvertirlo. Pero ¿cuáles son las causas que han generado esa consecuencia? Ya estaremos hablando de los factores proximales, que serían los ingresos, y los factores distales, que sería todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Eso es. Por ejemplo, mejora en la comunicación, ¿no? Comunicaros mejor a vosotros nuestro mensaje, invertir en micrófono de calidad, en grabación, en vídeo de calidad, conseguir clientes, buenas relaciones sociales con gente que pueda ayudar a escalar tu proyecto, invertir en leer libros, en estudiar. Pues todo eso son los factores distales que finalmente te van a hacer ganar dinero y que finalmente van a hacer pues que seas un empresario de éxito, digamos, ¿no? Por establecer la analogía. En el supuesto que hemos... en el supuesto que hemos puesto. Pero sí, esa respuesta tan simplista de, oye, gano más de lo que gasto, que nos parecería una verdadera tontería, es lo que se está haciendo con la obesidad y con el no nos parece ninguna tontería. Y no nos parece ninguna claro. tontería. Sí. Es más, todas las intervenciones, bueno, no todas, ¿no? Pero una gran mayoría de las intervenciones se están basando en eso, en esa teoría calórica. Me ha gustado un montón el ejemplo, tío. Porque es que es así. Y de hecho, la analogía es perfecta porque la gente así lo va a entender de puta madre. Además, es lo que tú dices, deberíamos... Si alguien viene a preguntarme, hostia, ¿cómo te has puesto tan fuerte? ¿Cómo tal? Pues yo le diría, hago mucho deporte y como lo que tengo que comer. Pues no. Yo llevo unos hábitos y he conseguido llevar este estilo de vida a largo plazo por esto y por esto. Claro que eso es. Sí. En cualquier tema profundizarías, ¿no? Le dirías, pues mira esto, haz lo otro, muévete por aquí, habla con esta persona que te va a ayudar a esto, habla... Entonces, al final, el trabajo del profesional que se dedique a mejorar la vida de las personas en este aspecto debería centrarse sobre todo en esos aspectos, en esos factores distales que acabarán repercutiendo directamente en esos factores proximales, que es lo que todos vemos, que se mueve bien, que se mueve mucho y que come lo que tiene que comer. Eso es. De hecho, hay una nueva corriente que se llama psiconutrición, que, claro, los factores psicológicos, ¿cómo se tratan? Pues ya habría que intervendría el profesional, el psicólogo, ¿vale? Que al final, el comer es una conducta. Por tanto, si hay problemas a la hora de comer, con qué alimentos elegir, todo eso son conductas, decisiones. ¿Y quién es el experto en conducta? El psicólogo. Entonces, ahí intervendría el psicólogo. Y por eso hay una nueva corriente que se llama psiconutrición, en la que se haría un abordaje integral del nutricionista y del psicólogo. ¿Esto es para todo el mundo? Pues evidentemente no. Una persona que únicamente necesite, yo qué sé, ocupar su tiempo por las tardes, porque se pasa mucho tiempo por las tardes en casa sentado y le da por comer. Pues quizá buscándole una actividad a esa persona por la tarde, pues le pueda servir. Y no le hace falta dieta, ni le hace falta explicarle todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Simplemente ocuparle el tiempo, pues de esa tarde. De hecho, un amigo de la universidad empezó a perder peso por eso. Porque pasaba mucho tiempo en el piso por la tarde, había ganado algunos kilos, se vino a entrenar con nosotros, ocupó ese tiempo por las tardes y a raíz de ahí, de que ya estableció un hábito que le gustó el entrenamiento, empezó a preguntarme, oye, ¿y qué puedo comer después de entrenar? ¿Cómo puedo mejorar un poco la alimentación? Claro. Pero eso ya vino después, ya había perdido peso. A esa persona con las características que nos has comentado, que estaba en su piso encerrado todo el día y que tenía unos hábitos alimentarios normales, a lo mejor tú le dices, no, para perder peso tienes que hacer una dieta. Entonces ya le estás generando esa incomodidad, ese estrés, y la palabra dieta ya lleva esa connotación de tengo que esforzarme, sacrificarme y pasarlo mal. Eso es. O sea, al final, una cosa que es muy fácil, oye, ha ocupado el tiempo y ya está. Si lo hubiéramos puesto una dieta, pues no hubiera oye, tienes que comer 4 o 5 veces al día estos alimentos y tal, pues no lo hubiera hecho. Incluso quizás hubiéramos, por las cosas que vamos a empezar a hablar ahora, más concretamente de dieta y entrenamiento, hubiera empeorado, hubiera ganado peso a largo plazo. ¿Y por qué eso? Coméntalo y abre el melón ya, si vale, quieres. Pues empezamos, si te parece, con el entrenamiento, ¿no? ¿Qué problemas tiene el entrenamiento? Si nos vamos a los estudios, se ve que hacer un programa de actividad física, de ejercicio, conlleva una pérdida aproximada de 1 kilo al mes. Imagínate una persona... Espera, ¿un aumento de...? Una pérdida de 1 kilo al mes. No, ¿cómo? ¿Una pérdida de 1 kilo al mes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que conlleva una pérdida de kilo al mes? Que no te he escuchado. Que un programa... Esto lo cortamos. Bueno, lo ponemos en blanco y negro como hacen los youtubers. Que una pérdida de un programa de actividad física, o sea, se hacen estudios con personas a las que se les pone un programa de actividad física, ejercicio y demás. Pues ese programa, ese estudio, los resultados que se ven es que esas personas pierden de media 1 kilo al mes. Vale. ¿Vale? Entonces, una persona que necesite perder 20 kilos, pues hombre, 1 kilo al mes, con ese esfuerzo que supone, ¿no? Al final, o sea, te vas a tener que poner a hacer ejercicio, crear un hábito
que no te gusta, porque si no hacías deporte antes, empezar un hábito de nuevo es difícil, es costoso, no te va a gustar. Encima, llevas una mochila de lastre, porque pesas más, no tienes buena movilidad quizás, no te sientes en tu lugar. Hay muchas personas que no se sienten en su lugar con esa actividad y solo vas a perder 1 kilo al mes. Claro. Entonces, es un palo muy grande. Y otra cosa, ya no es solo que solo pierdan 1 kilo al mes, es que se ha visto que a lo largo de 6 meses la mayoría de personas abandonan ese programa de entrenamiento físico. Con lo cual hay muy baja adherencia. Si a los 6 meses, pues esas personas acaban abandonando el entrenamiento. Claro, pero esa adherencia entiendo que también es por lo que tú has dicho, que esas personas no se sienten cómodas, no se sienten en su lugar, tienen que instalar un hábito que a lo mejor no lo han tenido en su vida, pero sí que podría haber ciertas formas de hacer que esas personas se sientan cómodas buscando una actividad que a ellos les guste o con la que ellos se sientan cómodos, quizá a lo mejor empezando con 5 minutos de deporte al día y que sea baile, porque a él le gusta el baile. Que las personas cuando piensan en tengo que hacerme un plan de entrenamiento, ya piensan en salir a correr y primero perder un montón de grasa, luego apuntarme al gimnasio a hacer un montón de pesas y luego cojo y me quito y vuelvo a coger todos los kilos que he perdido porque no me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, claro, ¿cómo vas a generar esa adherencia? Claro, eso es. Una cosa muy importante lo que has dicho. Es que tendríamos que definir, igual que dieta, que ya has expuesto todo este problema, tendríamos que definir qué es ejercicio físico. ¿Qué es lo mejor? Oye, ¿qué actividades te gustan? Conocer un poco a la persona, que esto es muy importante, conocer a la persona, conocer esos factores psicológicos y esos factores sociales, y eso nos va a permitir entenderla. ¿Entenderla por qué? Porque vamos a ver si esa persona necesita más relaciones sociales, y a lo mejor la vamos a enganchar con un deporte que implique estar con un grupo de personas, ¿vale? O vamos a ver que tiene unos objetivos estéticos, le motiva más la estética, el entrenamiento de pesas, y a lo mejor los vamos a enganchar mejor por el gimnasio. O simplemente entre semana no tiene tiempo porque tiene un trabajo muy demandante, pero los fines de semana los tiene libre, encima le gusta estar con gente y puede organizar caminatas que haya en su pueblo o en su ciudad, por la montaña o tal. Entonces, entendemos a la persona qué actividades le gustan y vamos a intentar engancharla con esas actividades que le gustan y no imponerle nosotros el ejercicio. Eso sería importante. Y entonces, ¿por qué es que el ejercicio fracasa? Vale, primero, se producen compensaciones en la ingesta y en el gasto. ¿Qué quiere decir esto? Hacer deporte aumenta el hambre, ¿no? El típico, oye, ya he entrenado, me merezco un plato para reponer fuerza. Aumenta el hambre y se compensa esas calorías que has gastado en el ejercicio se compensan comiendo. Y otra cosa, que el resto del día gastamos menos, ¿vale? Porque hay una cosa muy importante. La actividad física a nivel de salud es importantísima, pero la actividad diaria, los pasos que damos, si vamos a la compra, si subimos escalones, si vamos a la parada del metro para coger el transporte público, lo que sea, todos esos movimientos diarios suponen la mayor parte de nuestro gasto. Incluso movimientos inconscientes, movimientos que hacemos, por ejemplo, cuando estamos hablando ahora, gesticulamos, si nos llama alguien, nos giramos, durmiendo, todos los movimientos que hacemos durmiendo, que evidentemente son hay control, pues todos esos movimientos suponen la mayor parte del gasto diario. Con lo cual, hacer un ejercicio de media hora programado, 45 minutos, está muy bien, pero si el resto del día, que es lo que se ve en los estudios, las personas se lo pasan sentadas, claro, porque hace un ejercicio muy demandante, estás cansado, el resto del día me lo paso sentado. Y te lo puedes permitir, ¿no? Dices, bueno, yo ya he entrenado hoy. Eso es. Claro. Te da una falsa sensación de, como ya he entrenado mi media horita, ya me puedo pasar el resto del día sentado. De hecho, esto, cuando se pone al hilo de esto, ¿no? Cuando se pretende aumentar las horas de actividad física en los colegios, se ve que aumentando esas horas de actividad física, a pesar de ello, los niños no bajan su índice de masa corporal. Es decir, que no pierden peso. ¿Por qué? Pues porque se pasan la tarde compensándolo. ¿Cómo? Jugando a la videoconsola, pasándose la tarde sentado. Incluso, que esto es importante, no hemos hablado hablando un poco del contexto social, ¿no? Pues vamos a sacar otra cosa del contexto social, el sedentarismo. El sedentarismo lo aprendemos desde el colegio. Pasamos muchas horas sentados. Encima, a lo mejor por la tarde tenemos actividades extraescolares que requieren estar sentados, ¿no? Que no digo que no sean importantes, pero si tú estás muchas horas en el colegio sentado y por la clase, pues vas a clases de inglés, a clases de, pues no sé, de clases particulares que te refuercen alguna asignatura, al final estás sentado muchísimas horas. Y encima luego, si en tu tiempo libre lo que haces es jugar a la consola y comer lo que sea, pues claro, te vas compensando ese ejercicio físico que se ha intentado hacer aumentando las horas de actividad en el colegio. Y un dato muy preocupante que he encontrado leyendo sobre obesidad infantil hoy, se estima que las nuevas generaciones, de las generaciones ahora de los niños de hoy día, van a ser la primera generación en mucho tiempo que van a tener una esperanza de vida menor que las de sus progenitores. ¿Por qué? Porque están empezando a tener esos problemas metabólicos ya en temprana edad.
Nuestros padres están empezando a tener esos problemas metabólicos, pues bueno, cuando empiezan a los 50 años, 60, se jubilan, ya dejan de hacer esa actividad, entonces todo lo que comían lo siguen comiendo, les sale la tripa, lo que vemos todos, ¿no? Pero eso pasa cuando ya tienen 50, 60 años. Ahora mismo lo que estamos viendo son un montón de niños, que es 3 de cada 10 con obesidad. Y ya con sobrepeso no sé el dato, pero sería más preocupante seguro. O sea, empiezan a tener esos problemas metabólicos ya desde muy pequeños, o a lo mejor no a tener esos problemas metabólicos, pero sí a gestarlos. Sí, o sea que se está adelantando ese periodo de alteraciones metabólicas y de obesidad y sobrepeso. Como comentaste en el primer podcast, que la grasa también tiene una función metabólica. Eso es. Y sobre todo si se acumula en la zona abdominal, más cerca de órganos importantes, pues esa función metabólica afecta más. Y desde niños ya están teniendo esas alteraciones. Pues no sabía el dato, es impactante. Entonces, pues un tema importante. Al final el tema que estamos tocando hoy es importante por todas estas cosas que estamos comentando. Porque oye, que tu estilo de vida, lo he dicho antes, tu estilo de vida supone o tiene una importancia en un 43% en la reducción de la mortalidad. O sea, tenemos un gran espacio para actuar ahí. Sí. Para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida. Y lo estamos desaprovechando. Entonces, pues muy interesante esto. Sí. ¿Y acerca del ejercicio tienes algo más que comentar? Vale, sí. Primero hemos hablado de que se producen compensaciones en la ingesta, comemos más porque nos aumenta el hambre, y en el gasto gastamos menos. Nos pasamos el resto del día pues sentados, más sentados. No es que gastemos menos porque el metabolismo baje el resto de horas del día, no. Es porque el resto de horas del día lo que se ha visto es que las personas se mueven menos porque ya han hecho su parte de ejercicio, ¿no? Eso es. Vale. De hecho, al contrario de lo que se suele pensar, ¿no? Oye, es que tengo un metabolismo lento. Las personas que pesan más, su metabolismo es más rápido. Claro, tienen más cantidad de masa que mover. Grande. Eso es una persona más grande, su metabolismo está acelerado. Necesitan más energía para acelerado no, que no está lento, que, sí. que tiene un metabolismo más acelerado que una persona que pese menos. Joder. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora, después de las compensaciones, es que también somos malísimos estimando lo que comemos y lo que gastamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pensamos que un plato tiene menos calorías de las que en realidad tiene, y pensamos que una sesión de entrenamiento es muchísimo más demandante, muchísimo más fuerte y que hemos quemado muchísimas más calorías de las que en realidad hemos gastado. Y eso también se ve mucho en las personas delgadas cuando quieren coger peso. A las personas que les cuesta coger peso. Yo me acuerdo, Álvaro, ¿te acuerdas cuando te habló hace unos años? Que decía que yo no soy capaz de coger peso. Digo, prueba a hacer un volumen con Hitor, háblale tal. Y te habló, es que yo como mucho, no sé qué, tal. ¿Y cuántos kilos cogió? Cogió un montón de kilos en 2 semanas. En cuanto empezó a contar las calorías. O sea que también hay gente que calcula más las calorías a la baja. Eso es. No solo a la alta. Bueno, al revés, perdón. Al pie de esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿cómo se sabe que las personas somos una calculadora malísima para estimar calorías y demás? Pues se hacen estudios, ¿no? En buffets libres. Sí. Y se les dice a las personas, oye, comer lo que queráis. Y una vez que han comido, le dice, estímame las calorías que crees que tiene todo lo que has comido. Pues personas en normopeso estiman menos calorías de las que en realidad tiene la comida. O se acercan en gran medida a las calorías que tiene la comida, o están un pelín por encima, pero en general aciertan más. En cambio, personas con sobrepeso o obesidad, es decir, cuanto mayor es el índice de masa corporal, peores estimaciones hacen sobre la cantidad de calorías que tiene esa comida. Claro, menos se creen que han comido. Eso es. Entonces, pues por ahí nos pensamos que comemos menos de lo que en realidad hemos comido. Pero es que también el gasto energético que tenemos, ¿no? Oye, he hecho media hora corriendo y seguro que he gastado un montón de calorías. Pues también somos malísimos estimando eso. Se han hecho los mismos estudios con una cinta de correr. Oye, les ponemos a correr media hora y ahora, estímame cuántas calorías crees que has gastado. Y fallan como una escopeta de feria, ¿no? No aciertan. Sí. Y de hecho, cuanto mayor es el índice de masa corporal, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Mayor esfuerzo físico, tienen que mover más peso, no están acostumbrados a ese movimiento, pues estiman que han quemado todavía más calorías. O sea que imagínate ya, si juntas las dos cosas, si no te sale ni una cuenta ni te sale la otra, eso pues es un desastre total. Eso es. Y bueno, con el ejercicio físico seguro que hay muchísimas más cosas que comentar, pero tampoco queremos alargarlo mucho. Si estáis interesados en el tema del ejercicio físico, podemos hacer más podcasts sobre esto. De hecho, daría para mucho. Podríamos hablar sobre temas de obesidad, de esperanza de vida, de calidad de vida. Daría para mucho y sería muy interesante y muy útil. Así que yo creo que lo cerramos aquí y si interesa hacemos otro sobre eso, ¿no?
Eso es. Vale. Y bueno, nos vamos a meter por fin con la dieta. Abrimos el melón de las dietas. Las dietas son buenas para perder peso, son efectivas, no son efectivas. ¿Qué pasa con la dieta? A ver, Fran, cuéntame lo que me has contado antes de empezar a grabar. Sí. Pues se hizo un estudio en 2012 que es muy interesante porque se vio que en Estados Unidos, se hizo el estudio en Estados Unidos y se vio que había 108 millones de personas haciendo dieta en 2012. 108 millones de personas. Y en el largo plazo se vio que los índices de sobrepeso y de obesidad no bajaron. O sea, no bajaron a pesar de que 108 millones de personas hacían dieta. ¿Qué pasa? Que hay muchísimos tipos de dieta. Y desde que esta pandemia porque lo podríamos llamar una pandemia, desde que esta pandemia de la obesidad es más visible, han salido multitud de dietas, ha habido muchísimo marketing con la dieta de los batidos, la dieta de la piña, la dieta de la col, ¿no? Hay 1000 dietas. Y resulta que las personas, no, es que siempre fallan las personas. No, es que no tienen suficiente fuerza de voluntad. Incluso las personas que la llevan a cabo dicen, no, es que estaba haciendo la dieta, pero he fallado porque el fin de semana me he pegado un atracón o no sé qué. Pero no puede ser que cientos de millones de personas estén mal. Entonces será que están mal las dietas. Y a cuento de eso venía, ¿no? Sí. Sí. No pueden ser, me ha gustado eso, no pueden ser que 108 personas estén equivocadas, ¿no? No puede ser que... No, y 108 en las que se hizo el estudio. Pero lo que se ve es que los índices de obesidad y de sobrepeso siguen subiendo y cada vez hay más tipos de dieta, más personas que van al nutricionista y siguen subiendo. ¿Qué pasa? ¿Que todas las personas están mal? ¿No será que son las dietas las que están mal? Claro, ahí vamos. Claro. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos una dieta para perder peso, una dieta hipocalórica, y la mantenemos en el tiempo, nuestro cerebro automáticamente entra en modo supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que activa rápidamente mecanismos para recuperar ese peso perdido. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro no entiende que nosotros queramos tener buen cuerpo para la playa, la típica operación bikini, o que queramos hacer una foto en Instagram y salir bien. Nuestro cuerpo entiende de supervivencia. Oye, que si no comes te mueres, ¿vale? ¿Y cuáles son estos mecanismos para recuperar el peso? Primero, aumenta la ansiedad y aumenta el hambre. ¿Eso nos va a llevar a qué? Oye, busca alimento, come. Claro. Si hay alimento, cógelo. 2. Aumenta la sensibilidad olfativa y sensibilidad a las señales visuales de comida. Esas señales nos van a generar más deseo para que comamos. Por lo cual, es otro mecanismo para incentivarnos a comer. Va a disminuir la saciedad, vamos a tardar más en saciarnos. Comiendo lo mismo, vamos a sentir que nos sacia menos esa comida. Con lo cual, eso hace que sigamos comiendo y es otro mecanismo para recuperar ese peso perdido. También aumenta el deseo por los alimentos. Los alimentos nos generan más deseo y sobre todo aquellos alimentos que prohibimos. Cuando decimos a la persona, oye, no comas ni esto, ni esto, ni esto, pues esas prohibiciones van a generar más deseo. Claro, porque tu cerebro al final, tu cuerpo tiene un set point, ¿no? Por así decirlo. Un peso en el que va oscilando más o menos, alrededor del cual oscila, y cuando baja mucho ese peso, antiguamente, en el Paleolítico, por ejemplo, cuando el cerebro notaba esa falta de energía porque tú perdías peso, necesitaba motivarte a cazar. ¿Cómo lo hacías? Generándote esas conductas esas sensaciones de ansiedad, de hambre, de que no me sacio. ¿Por qué? Porque así hace que tú caces, que busques ese alimento y llegues otra vez al peso o al peso que tu organismo está acostumbrado. Ahora mismo, ¿qué pasa? Pues que precisamente ese mecanismo de set point se desregula por esa hiperdisponibilidad de comida y ese poco trabajo que hay que hacer para conseguirla. Los animales en la naturaleza, si nos fijamos, no tienen sobrepeso y tampoco tienen infrapeso, porque ese set point está muy regulado. Oye, este es el peso perfecto para que puedas cazar, puedas comer, puedas alimentarte y puedas huir de depredadores. Si coges mucho peso, vas a ser una presa fácilmente disponible para otros depredadores. Y si bajas si bajas de peso, sí, no vas a tener energía para cazar y tampoco para huir. Pero en los seres humanos, aunque seguimos teniendo ese set point, de hecho, por eso nos cuesta bajar de peso a veces, claro, o nos cuesta subir de peso, porque nuestro cuerpo defiende, pero se desregula más por todas esas señales externas de comida, el contexto cultural, el número de horas que hacemos, el número de comidas que hacemos al día. Todas esas cosas van desregulando un poco ese set point en el ser humano. De hecho, he leído que un estudio en el que se hizo con mujeres, en el que ese set point se desregulaba, pero lo que pasa es que se desregula a la alza. Se desregula hacia arriba. Es más probable que si tú pesas 74 kilos, tu set point se desregule y a partir de haber cogido 5 o 6 kilos, ese sea tu nuevo set point. Y cuando tú pierdes peso, no. Ese no va a ser tu nuevo set point. Tú vas a volver al peso ese. Entonces, cuidado con esos aumentos de peso.
Eso es. Es curioso que en el ser humano la defensa sea siempre hacia arriba, sí, Claro. sí. Otros factores también muy importantes, o sea, hemos hablado de que aumenta la ansiedad, aumenta el hambre, aumenta la sensibilidad a señales olfativas, señales visuales de alimentos, aumenta el deseo por alimentos, sobre todo por alimentos prohibidos, disminuye el gasto energético. ¿Por qué? Nos volvemos ahorradores. Ahorrar nos permite reservar energía y aumenta la fatiga, ¿no? Aumentan sensaciones de fatiga, ¿para qué? Para que no nos movamos. Y todos estos mecanismos que activa el cerebro cuando entra en modo supervivencia hace que recuperemos rápidamente el peso que hemos perdido. Claro, porque disminuye tu metabolismo y encima genera todo tipo de sensaciones para que tu conducta sea conseguir esa energía otra vez. Eso es. O sea, De hecho, los pasos típicos cuando nos ponemos a dieta son: uno, nos ponemos a dieta, ¿vale? ¿Y qué hacemos cuando nos ponemos a dieta? Oye, hay que quitar de aquí calorías, hacemos un recorte. Vale, nosotros bajamos calorías. ¿Y qué es lo que va pasando conforme avanza el tiempo, conforme mantenemos esa dieta? Que el gasto energético va cayendo. Si nosotros hacemos un recorte de calorías, cuando el gasto energético va cayendo y se iguala con las calorías que ingerimos, se produce el estancamiento. Porque nuestro cuerpo va ahorrando energía. Y debería volver a bajar de calorías. Eso es. Pero eso tiene un límite, ¿no? No nos podemos alimentar de aire. Claro. Y aparte, otra cosa muy importante que hemos hablado, aparte de que el gasto energético baja y por eso nos estancamos, no nos olvidemos de que la ansiedad y el hambre aumentan. Entonces, cuando el gasto energético baja y se iguala con las calorías, nos estancamos y encima hay mucha hambre y mucha ansiedad, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos la dieta. Claro. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejamos la dieta? Que empezamos a comer. Y no comemos de forma normal, ¿no? Ahí es cuando llegan los atracones. Eso es, llegan atracones, sobre todo, claro, de todos esos alimentos que hemos prohibido, pues tiramos de esos alimentos, claro, ¿no? que nos generan deseo y no impulsividad por esos alimentos. Y otra cosa, recordemos que el gasto energético lo tenemos aquí, por ese modo de supervivencia que nos hace ahorradores. Cuando nosotros empezamos a comer más cantidad de calorías, el gasto energético sigue aquí, porque nuestro cerebro no sale de ese modo de supervivencia automáticamente. Ah, claro, y no aumenta ese gasto energético, entonces es mucho más fácil que yo coja peso. Eso es. Aunque comiendo más cantidad, pero es mucho más fácil que yo suba porque mi metabolismo no aumenta. ¿Para qué? Porque si aumentara de repente, no recuperaríamos rápidamente el peso perdido. ¿Qué es lo que quiere tu metabolismo? Para que tú te mantengas con una energía óptima para afrontar el entorno como él lo entiende. Eso es. Entonces, ten cuidado, macho. Pues sería el famoso efecto rebote en el que recuperamos todos los kilos o incluso más y volveríamos a hacerlo. Cuantas más veces nos pongamos a dieta, más activamos ese modo de supervivencia hasta que al final se queda crónicamente activado. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a tener un gasto energético muy bajo y no vamos a ser capaces de perder peso aun poniéndonos a dieta, porque el gasto energético ha bajado y se ha quedado aquí. Esto es muy interesante porque estuve viendo unos estudios, en el primer podcast lo tenéis, estos estudios comentados, que se hicieron con gente de universidad, que se veían que gente que en la universidad hacía muchas dietas tenían mayor predisposición de sobrepeso y obesidad en la adultez. Joder. Y entonces no solo el metabolismo no se mantiene estancado a la baja, ¿no? Como has comentado, sino que también supongo que se mantendrán esos niveles de ansiedad y de sensibilidad hacia los alimentos hiperpalatables, ¿no? Claro, todas esas señales. Se junta todo y de forma crónica. Eso es. Esas señales de. Porque, claro, si tú has mantenido mucha supervivencia, el cerebro interpreta, oye, que no hay alimento nunca. Sí, estoy en un ambiente hostil, entonces necesito coger todo lo máximo que pueda y ahora y ya. Eso es. Perdona que te interrumpa, que cuando has hablado de que recortamos calorías y eso aumenta la ansiedad y tal, también es muy importante lo que has dicho al principio y que afecta directamente a esa ansiedad que sufrimos cuando quitamos calorías, y es que de donde recortamos las calorías es precisamente de aquellos alimentos que son los que más nos gustan. Y entonces al prohibirlo aumentamos todavía más esa ansiedad porque estamos comiendo cosas que no nos gustan y encima no en la cantidad que deberíamos o que nuestro organismo quiere que comamos. Eso es. Esto introduce la parte que quería comentar ahora, que son ¿qué factores hacen más probable que fracase una dieta? ¿Vale? Primero, dietas muy restrictivas. Por todo esto que hemos explicado, una dieta muy restrictiva va a activar el modo de supervivencia del cerebro, aumentándonos el hambre, la ansiedad y reduciendo el gasto energético. Con lo cual, abandonaremos efecto rebote y recuperaremos rápidamente el peso perdido. Prohibir alimentos va a aumentar el deseo por esos alimentos prohibidos y pues nos entrarán pensamientos recurrentes sobre alimentos, ansiedad por no poder comer esos alimentos, ansiedad por no comer esos alimentos, esas emociones negativas podrían dar lugar a finalmente acabar comiendo esos alimentos, nos entraría culpabilidad que nos haría
si tenemos una mala gestión de emociones y en lo que se llama típicamente el hambre emocional, que yo lo llamaría más bien alimentación emocional, cuando ante ciertas emociones las gestionamos a través de la comida, que podemos hablarlo en algún otro podcast porque esto da para mucho. Pero esas emociones negativas de culpabilidad, porque te saltas la dieta o porque te lo prohíben y tú lo comes, pueden hacer que por esta alimentación emocional comas otra vez. Claro, para porque paliar aumenta tu ansiedad y tu malestar. ¿Y cómo lo palias? Pues comiendo otra vez. Porque disminuyes esas emociones negativas con comida. Sí, sí, y de hecho se ha visto que es una buena salida al estrés y a la ansiedad, que cuando tú comes como respuesta a esa ansiedad y a ese estrés, disminuyen muchísimo los niveles de estrés, incluso de glucocorticoides en sangre. Eso es. Es buena salida para el organismo, ¿no? Sí, buena salida para que el organismo se quede a gusto, pero para ti es la peor salida porque luego te vas a sentir mal. Eso es. O sea, sería un mal afrontamiento de las emociones. Aquí, por ejemplo, sería muy importante intervenir a nivel de psicología. Que sea el psicólogo el que, oye, hay problemas de conducta, de alimentación emocional, pues mira, vamos a ver de qué manera podemos mejorar esa gestión de las emociones. Otra cosa también, hacer dieta con alimentos que no hayas comido nunca y no los vayas a volver a comer una vez abandones la dieta. Porque evidentemente no te va a generar adherencia, no te va a gustar y lo vas a ver como un periodo que tienes que pasar para conseguir un objetivo, y una vez que consigas el objetivo y pases ese periodo, vuelve a lo que ya había. Y volver a lo que ya había te va a llevar a donde estabas antes. Con lo cual, hay ahí un bucle que no. Es mejor pequeños cambios que los puedas mantener, que te comprometas con eso y que sean de, pues mira, puedo dejar estos alimentos, relegarlo al fin de semana y ya está. Y eso te va a hacer que genere adherencia. Lo que estás hablando es de cortar el bucle en la parte de la culpa, ¿no? Por ejemplo, en vez de restringirme unos alimentos que finalmente, tarde o temprano, por esa ansiedad que me genera, voy a acabar comiéndolo, voy a sentirme culpable y voy a entrar en el bucle que hemos comentado, cortamos la culpa como, en vez de restringir totalmente esos alimentos, vamos a aprender a comerlos con moderación o cuando toca. Eso es. Claro. Si hay pues una compulsión muy fuerte por alimentos y tal, sería más complicado, pero... sí, entiendo que será dependiendo del caso, ¿no? Sería en casos más impulsivos, en lo que la conducta parta más de la impulsividad. Oye, es que lo veo y lo quiero comer. Ahí sí que sería interesante, oye, pues no te lo voy a prohibir porque eso te va a generar todavía más deseo. Entonces vamos a ver de qué forma los podemos incluir en la alimentación para ir reduciéndolos poco a poco o buscar algún sustituto que te convenza y pueda sustituir ese alimento pues ultraprocesado que no es interesante. Vale. ¿Y crees que vas a añadir algo más o...? De los factores que fracasan, no. Lo que sí quería comentar, hemos visto, ¿no?, que aumenta el hambre, aumenta la ansiedad por este modo de supervivencia, sí. Y queda muy bonito así explicado, pero oye, esto es verdad, pasa realmente. Pues hay un experimento muy interesante que es el experimento Minnesota, que a un grupo de personas, bueno, el contexto histórico lo podéis buscar, pero era ver los efectos del hambre en personas después de la Segunda Guerra Mundial, porque era un periodo de recuperación donde evidentemente pues había poca comida y se querían ver qué efecto causaba ese periodo de recuperación en las personas. Entonces se hizo un estudio con un grupo de personas a las que se les sometió a una restricción calórica, a un corte de calorías del 50% de lo que venían comiendo, ¿vale? O sea, vas a comer la mitad de lo que comías. Y ahí no había forma de comer por deseo ni nada, porque los encerraban y decían, oye, vamos a ver qué pasa. Les encerraban durante 6 meses. ¿Qué es lo que se vio? Primero, que disminuía su gasto energético, que es lo que hemos comentado antes, su gasto energético baja. Y el gasto energético, que esto no lo he dicho, no de actividad física programada, no, el gasto energético de la actividad del día, de lo que se movían, de lo que iban de un sitio a otro, ese gasto bajaba, su metabolismo o su cuerpo, su organismo se volvía ahorrador. Oye, ahorra energía, quédate aquí quieto. Ahorra energía que no nos sobra, claro. Eso es. Otra cosa, al no comer, se producían alucinaciones, sueños sobre alimentos, incluso creo que también había brotes psicóticos, en fin, había cambios a nivel psicológico que eran muy importantes por esa restricción calórica. Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados al acabar? Sí. ¿Funcionaba esa dieta de cortar el 50% de calorías? Sí, Pues ¿qué pasó a largo plazo? Pues sí funcionaba. En esos 6 meses habían perdido un 66% de la masa grasa, ¿vale? Pero... pues ya está, la dieta del 50%. La dieta la sacamos, patentamos, ¿no? Y claro. ya está, la dieta Minnesota. Pues sí, al terminar el experimento sí, pero cuando se les decía a esas personas, oye, que ya podéis comer, salí, recuperaban un 145% del peso. O sea, recuperaban más peso del que habían perdido. El efecto rebote. El efecto rebote. O sea, que esto ocurre realmente sí. Y cuanto más veces nos pongamos a dieta, esto es muy importante repetirlo, peores
peor va a ser a la larga porque más alteraciones de estas vamos a crear. Muy interesante el estudio este, porque te está diciendo, mira, esto es lo que pasa cuando haces una dieta muy restrictiva. Que entiendo, ese estudio ahora mismo no se podía llevar a cabo ni de coña, encerrar a tanta No, hombre, gente. por y... cuestiones legales, morales, éticas Claro. y todo. Pues después de haber dicho por qué fracasan las dietas, y yo creo que parecerá un poco pesimista todo esto que hemos contado, ¿qué tips nos podrías dar para que nosotros afrontemos mejor un plan de alimentación? Y digo plan de alimentación porque aunque sea lo mismo que una dieta, como hemos dicho antes, la palabra dieta ya te causa ese estrés. Eso es. Entonces, plan de alimentación, hábitos alimenticios, cómo mejorar o cómo podemos perder peso o estar mejor y más sano teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado. Vale, pues tips para llevarnos a casa, ¿no? Ujú. Primero, conseguir una reducción calórica, ¿no? O sea, conseguir que nuestra alimentación tenga menos kilocalorías de las que veníamos haciendo para perder peso, tiene que ser una consecuencia. No le podemos imponer a la persona, oye, tienes que comer esta dieta hipocalórica con estas comidas ya establecidas. No, tenemos que conseguir, a través de cambios, mejorando factores psicológicos, mejorando problemas conductuales con la comida, incluso a nivel social, ¿no? Pues, oye, mejorando las políticas de salud pública ya más a grande escala, enseñándole a las personas y dándoles información sobre nutrición. Pues todo eso tiene que ser una consecuencia, buscando las actividades que le gusten. En definitiva, una consecuencia, o sea, un factor para que la persona, con todos esos pequeños cambios en el estilo de vida, consiga reducir kilocalorías. No imponérsela a nosotros, sino cambiar distintos factores distales que hemos hablado antes, mejorar factores psicológicos, mejorar factores sociales y que eso lleve a una reducción de calorías que finalmente le haga a la persona perder peso. Claro. No podemos empezar la casa por el tejado. Eso es. ¿Vale? Segundo tip. Somos malísimos estimando lo que comemos y lo que gastamos. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar ser conscientes de que se producen compensaciones porque nos va a aumentar el hambre, porque nos vamos a pasar el resto del día sentados y porque creemos que la comida tiene menos calorías de las que en realidad tiene. Por tanto, vamos a hacer un ejercicio físico con moderación que no nos permita estar cansados el resto del día, que nos permita recuperarnos. Vamos a tener cuidado de no compensar, sobre todo los fines de semana con esa comida libre que me lo merezco, Claro. o un plato enorme después de entrenar. Pues vamos a ser conscientes de que eso, de que al final con el ejercicio no quemamos tanto como creemos y, en definitiva, pues siendo conscientes vamos a intentar evitarlo, ¿vale? Esas compensaciones. 3. No prohibir alimentos. Si prohíbes alimentos vas a aumentar el deseo, vas a aumentar la ansiedad, vas a aumentar pensamientos recurrentes sobre alimentos. Todo eso puede hacer que la persona cuando lo coma, porque se lo has prohibido, porque esto es malo, se sienta culpable y por alimentación emocional, por hambre emocional, va a formarse un bucle en el que la persona, para calmar esas emociones negativas, va a comer. De hecho, el bucle que ya se formaría restringiendo mucho las calorías, lo estás alimentando, estás echándole leña al fuego del bucle si le quitas encima los alimentos que a él son los que les gustan o los que él prefiere. Y el último tip sería, oye, comprométete con pequeños cambios, no grandes cambios, no 20 cambios. Comprométete con 1 o 2 pequeños cambios que los puedas llevar a largo plazo. Que te hagan, como una frase que dijo Alfonso Bordallo, no se trata de hacer, digamos, tonterías, ni de hacer cambios drásticos, ni nada, sino comprometerte con un estilo de vida que te haga feliz. 1 o 2 pequeños cambios que te sirvan, que te hagan feliz y que te permitan conseguir tu objetivo. Y ya está. Tardas más, tardas menos, las prisas son muy malas, ¿vale? Porque si has cogido, por ejemplo, imagínate 20, 30 kilos en 20 años o en 10 años, no los pretendas perder en 6 meses o en 4 meses, ¿vale? Y de hecho, si los pierdes en ese tiempo, lo que hemos visto es que luego vas a coger no 20, sino 25 o 30 kilos. Eso es, porque es una dieta tan drástica que Claro. lo vas a volver a recuperar. Entonces, yo creo que con estos tips... Claro. Entonces, profundizar en la conducta, en los aspectos psicológicos, emocionales y contextuales que afectan a esas conductas alimenticias de la persona y tocando pequeñas teclas y hacer una dieta o un plan de alimentación que la persona pueda seguir con alimentos que a él le gusten y llevar un plan de ejercicio o de entrenamiento con un deporte que a él también le motive y le guste. Vamos, básicamente ponerle las cosas fáciles a la persona. Eso es. Entenderla, primero escucharla, que muchas veces no la escuchamos, ya vamos con nuestra dieta de cajón y le decimos toma. Escuchar a la persona, entenderla, entender sus necesidades, apoyarnos en un psicólogo si hace falta y pequeños cambios que la persona los pueda asumir, que le motiven y que los pueda mantener a largo plazo.
Claro, y al final no ponerle una dieta impresa en un papel y pretender que la siga rajatabla, tratando a la persona como si fuera un robot de carne y hueso. Al final la persona, cuando tú intentas perder grasa, intentas perder grasa de una persona que tiene un contexto, una cultura, unos hábitos, y al final la comida no es solamente una herramienta alimenticia, sino que también tiene su función social en nuestra cultura. Así que... Eso es, no caigamos en el error de irnos a lo obvio, oye, comes más y comes mucho y gastas poco. Vayámonos a todos los factores distales, que es entender a la persona, escuchar a la persona, y a través de cambios en esos factores distales que la persona puede asumir, y por supuesto también pues, pequeños cambios en la alimentación y ver cómo puede cuadrar el ejercicio, conseguir que esa persona coma menos y gaste un poquito más. Y por tanto bajar de peso. Y así lo podría mantener en el largo plazo, que es lo interesante de esto. Eso es. Y bueno, pues... Pues ya está, yo creo que ha quedado bastante bien y que hemos tocado todo, ¿no? Sí, más o menos. Pues esperamos que os haya gustado, que haya sido útil y que saquéis cosas en claro de aquí. De todas maneras, si tenéis dudas, nos las ponéis, que vamos a estar encantados de responderoslas. Si no las conocemos, no os preocupéis, que os lo diremos o lo buscaremos información y lo podemos traer a otro podcast. Eso es, dejarnos comentarios si tenéis dudas. Si os ha gustado, si os ha resultado útil y os ayuda, darnos like, porque eso va a hacer que YouTube nos posicione el vídeo y pueda llegar a más personas y le podamos ayudar a más personas, porque al final esta es nuestra intención. Entonces, pues eso, que nos ayudáis a nosotros y ayudáis a que otras personas también lo vean y les pueda resultar útil esta información. Sí, así que en definitiva, darle a like, suscribiros y compartir si podéis, ¿vale? Eso es. Y nada, Pues nos vemos en la siguiente, ¿no? Hasta la próxima.